Hoy escucharás un relato espiritual psicografiado de un padre fallecido que lleva en el pecho el dolor de un hijo que lo acusa, incluso después de su partida. Este testimonio espiritual no es solo una narrativa, es un mensaje del más allá que revela el peso de la culpa, la búsqueda del perdón y la esperanza de una reconciliación familiar que trasciende los límites de la muerte. Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque cada relato espiritual que llega aquí guarda una lección para la vida después de la muerte. Comenta abajo con un número para saber que estás presente en esta corriente de energía. Comparte este video con alguien especial que necesite oír un mensaje de un espíritu. Sentí que la vida se escapaba de mí como la llama de una vela a punto de apagarse. El frío de los pasillos de la clínica en Ciudad de México no era solo el aire acondicionado implacable, sino la anticipación del mundo espiritual que se abría ante mí. El corazón latía desacompasado y cada aliento parecía un milagro que se rehusaba a quedarse. Lo sabía. Ese sería el último suspiro que daría en la carne. Escuché el sonido de pasos apresurados, el tintinear metálico de instrumentos, las voces apagadas de los médicos que intentaban rescatarme de la travesía inevitable. Sin embargo, más fuerte que cualquier sonido, oía el silencio del más allá, como si una nueva dimensión me llamara por mi nombre. Fue en ese instante que comprendí que no se trata solo de morir, sino de nacer a una realidad que pocos se atreven a imaginar. Mientras mi cuerpo yacía inerte sobre la camilla, mi conciencia flotaba ligera, como una hoja suelta al viento. Vi mi rostro pálido, las manos ya sin calor, y sentí la extrañeza de estar fuera y dentro de mí al mismo tiempo. Era el inicio de un relato espiritual que jamás pensé protagonizar. Una psicografía viva, escrita en las fibras invisibles del mundo espiritual. En el breve intervalo entre un latido y otro, una vida entera desfiló ante mis ojos. Recordé mi infancia en Veracruz, las risas de mi madre, el aroma de tortillas en el mercado, el abrazo de mi padre, severo y distante. Todo parecía volver para exigir un sentido, como si cada recuerdo fuera una pieza de un mensaje del más allá que ahora debía comprender. Y cuando finalmente se rompió el hilo de la vida, no hubo oscuridad ni terror. Hubo luz, una luz que no cegaba, sino que invitaba. Una experiencia tras la muerte que revelaba no el final, sino la continuidad de una jornada. Allí, en el silencio de la clínica, comprendí que la muerte no es ausencia, sino transformación. Ya no estaba entre los vivos, y sin embargo, nunca me había sentido tan despierto. Desperté sin que mis pulmones buscaran el aire. No existía el peso del cuerpo, ni la lucha contra el dolor que minutos antes me consumía. Era un silencio profundo, casi sagrado, como si el mundo se hubiese detenido para que pudiera entender la nueva condición en la que me encontraba. Descubrí que ya no respiraba, pero seguía consciente, y esa percepción me atravesó como un rayo de revelación. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba junto a mi cuerpo inmóvil. Era extraño, casi imposible de aceptar. Me veía y al mismo tiempo sabía que ya no era ese montón de carne tendido sobre la camilla. Un sentimiento de confusión me envolvió, como si estuviera atrapado entre dos mundos, sin saber hacia dónde debía dirigirme. El silencio, sin embargo, no era vacío. Estaba lleno de voces sutiles, voces del silencio que venían de otro plano. En ese momento sentí una mezcla de miedo y fascinación. Era como caminar por una ciudad desconocida durante la noche. No se ve el camino con claridad, pero se presiente que algo más grande guía los pasos. La experiencia después de la muerte me envolvía con una fuerza que no podía controlar. Era como si un mensaje de un espíritu estuviese siendo escrito en mi corazón para que lo transmitiera a los vivos. Pensé en mi hijo, Daniel. ¿Cómo reaccionaría al saber que su padre había partido? ¿Sentiría tristeza o solo reforzaría la rabia que cargaba en su interior? Esas preguntas dolían más que la muerte misma.
La relación padre e hijo siempre estuvo marcada por silencios, acusaciones y ausencias. Ahora, en el despertar del mundo espiritual, la culpa y el perdón se presentaban como puertas que debía atravesar. Entonces comprendí que no era solo un muerto perdido en el más allá. Estaba en el inicio de una enseñanza espiritual, de una psicografía que se revelaba por medio de mi propia voz. El despertar en el silencio era apenas el comienzo de un relato espiritual que debía ser contado para que mi hijo y yo pudiésemos, algún día, encontrar la reconciliación familiar que tanto nos faltó. Cuando mis ojos espirituales se abrieron más allá de la materia, vi a Daniel. Estaba sentado en la sala de espera de la clínica, la cabeza entre las manos, los hombros encorvados como si cargaran el peso de todos los años de resentimiento. Su llanto no era solo por la pérdida, sino un grito guardado en silencio desde la infancia. Era como si cada lágrima fuera un juicio contra mí, su padre fallecido. Lo observé en silencio, incapaz de tocarlo, incapaz de abrazarlo. Sentí que entre nosotros no solo existía la distancia de la muerte, sino el abismo de las palabras no dichas. El relato espiritual que ahora escribo está marcado por esta primera visión. Un hijo que, ante el cuerpo de su padre, no encuentra recuerdos dulces, sino memorias amargas que lo desgarran. Quise hablar con él, decirle que la vida después de la muerte no borra los errores, pero ofrece oportunidad de redención. Sin embargo, mis palabras no alcanzaban sus oídos. Solo el silencio del más allá me envolvía, y era a través de él que comprendía la profundidad de nuestra relación marcada por la ausencia. Era como una psicografía latinoamericana viva, donde el amor se mezcla con el dolor. Daniel se levantó, caminó hacia la puerta, y por un instante su mirada cruzó el espacio vacío que yo ocupaba. Sentí que presintió mi presencia, pero no quiso creer. Su rostro se endureció y murmuró entre dientes: «Todo esto es culpa de él». Aquella frase me atravesó como un puñal invisible, revelando que mi espíritu debía enfrentar algo más que la muerte. Debía enfrentar el peso de la culpa. Entonces comprendí que este testimonio espiritual no era solo mío, también era de Daniel, que debía aprender a transformar el odio en compasión. La primera visión de mi hijo me mostró que el contacto espiritual no ocurre para probar que existe vida después de la muerte, sino para enseñar que el perdón es la llave capaz de sanar heridas que ni el tiempo ni la muerte han podido borrar. Mientras contemplaba el rostro de mi hijo, sombras antiguas comenzaron a alzarse ante mí. No eran fantasmas comunes, sino recuerdos cargados de dolor y ausencia que ahora se revelaban como parte de este relato espiritual. Recordé los días en que lo dejé solo, sumido en deudas y obligaciones que nunca supe resolver. Mi rigidez en su crianza no era señal de fortaleza, sino de miedo disfrazado, miedo de repetir los errores de mi propio padre. Las paredes de nuestra casa, en Iztapalapa, guardaban más silencio que risas. El sonido de las discusiones resonaba entre los cuartos estrechos, y cada palabra áspera se convertía en cicatriz en el alma de Daniel. El mundo espiritual me mostró en ese instante que cada gesto de frialdad, cada ausencia y cada deuda no saldada fueron semillas de resentimiento. Yo había cultivado un terreno árido en el corazón de mi hijo. Mi esposa, Mariana, era la única que intentaba suavizar la dureza de mi carácter, pero hasta ella se cansó de mediar en los conflictos. Muchas noches la vi llorar en silencio, creyendo que yo dormía. No me daba cuenta de que nos alejábamos como islas en el mar, cada uno con sus dolores no dichos. La psicografía que ahora surge en mis manos espirituales es la traducción de ese silencio que destruyó hogares. En el plano espiritual, comprendí que la ausencia de un padre puede ser más dolorosa que su propia muerte. Daniel creció sintiendo que no podía contar conmigo, y con cada deuda dejada, con cada promesa rota, aumentaba su rabia. El vínculo entre padre e hijo, que debería ser un puente de amor, se transformó en un muro de resentimiento.
Esas sombras del pasado familiar no desaparecieron con mi partida. Por el contrario, se intensificaron en la mente de mi hijo, como heridas abiertas que sangran aún más con el recuerdo de la pérdida. Ahora, como espíritu, sé que el verdadero mensaje del más allá no es negar el error, sino reconocerlo, iluminando con humildad los caminos oscuros que recorrimos juntos. Cuando vi a Daniel levantarse y repetir en su mente que todo era culpa mía, sentí el peso de una montaña desplomarse sobre mí. La muerte no me libró de esa carga. Al contrario, la amplificó ante los ojos del espíritu. Cada recuerdo de sus palabras duras era como hierro candente grabado en mi alma. Este relato espiritual nace del reconocimiento de que no fui el padre que él necesitaba. Durante su juventud, ¿cuántas veces oí que yo era la causa de su infelicidad? Me acusaba de no estar presente en sus victorias, de abandonar sus sueños por el camino, de imponerle más límites que estímulos. Ahora, en el silencio de la vida después de la muerte, cada acusación resuena como un trueno, revelando que mi espíritu carga las marcas de errores no redimidos. Es curioso cómo en la carne intentamos justificar nuestras fallas. Fue la vida dura, fue la pobreza, fue el destino. Pero en el mundo espiritual no existen excusas que nos escondan de la verdad. Allí, la culpa se muestra como una cadena pesada que nos aprisiona hasta que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a quienes herimos. La psicografía que ahora se revela es testimonio de ese aprendizaje amargo. Siento que mi hijo, al repetir que soy la raíz de su dolor, mantiene en sí una herida que solo sanará cuando haya reconciliación. La comunicación con los muertos, que muchos rechazan o temen, es un soplo de misericordia que permite que esas cadenas sean rotas. Hoy percibo que mis culpas no me pertenecen solo a mí. También pesan sobre Daniel, moldeando su vida, su rabia y su soledad. Este testimonio espiritual es una confesión, pero también una súplica. Pido al Creador que transforme el dolor en enseñanza espiritual, para que mi hijo descubra que el perdón es más liviano que el rencor. En el silencio del más allá, comprendo que mi mayor legado no debe ser la culpa, sino la esperanza de que aún podemos reencontrarnos más allá de la carne en un abrazo de luz. Cuando pensé que estaría condenado a vagar solo entre mis culpas y silencios, una presencia suave se acercó. Al principio, fue solo un perfume familiar, el olor a flores del campo que me recordaba la infancia. Poco después, vi un resplandor surgir en el pasillo de la clínica, un destello que no hería los ojos, pero que calentaba el alma. Era mi madre, doña Mercedes, que venía a buscarme. Ella caminaba serena, envuelta en un manto de luz que parecía disolver las paredes a su alrededor. Su mirada no traía juicio, solo ternura. Sentí que, a pesar de haber sido un padre fallecido, cargado de fallas, aún era hijo ante ella. El mensaje del más allá que recibí en su abrazo era claro. Nadie cruza solo los portales de la vida después de la muerte. Siempre hay un guía, siempre hay amor esperando. Mi madre extendió la mano y al tocarla, sentí que las cadenas de la culpa se aflojaban. Me mostró que el contacto espiritual no era una ilusión, sino una realidad palpable en el mundo invisible. El relato espiritual que se formaba ante mí ahora no estaba hecho solo de dolor. También había la promesa de redención. Doña Mercedes me habló sin palabras, en un diálogo de alma a alma. «Hijo, no moriste para perderte, sino para aprender». Sus voces del silencio resonaron dentro de mí como enseñanza espiritual. Me hizo ver que, aun habiendo errado como padre, aún había oportunidad de guiar a Daniel, incluso a distancia de la carne. En ese instante, comprendí que la psicografía latinoamericana que llega a los vivos no es invención, sino testimonio de que el amor materno y la misericordia divina atraviesan la muerte. La visita inesperada de mi madre no era una despedida, sino el inicio de un camino de luz, donde aprendería a transformar mi culpa en mensaje de esperanza para mi hijo. Después de la visita de mi madre, me sentí llevado como por un viento sereno.
Mis pasos ya no eran de carne, sino de espíritu, y pronto me vi recorriendo las calles de mi barrio en Iztapalapa. Cada esquina traía recuerdos. El vendedor de tamales gritando al amanecer, los niños jugando a la pelota en el callejón estrecho, el olor a maíz asado que se esparcía por las noches de fiesta. Todo estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Era como si caminara en dos dimensiones. Veía las casas coloridas, pero también percibía sus sombras espirituales, los lamentos guardados tras las paredes. Cada muro cargaba las marcas de la vida de sus moradores, y las calles se convertían en un testimonio espiritual vivo. Comprendía, entonces, que mi barrio no era solo el escenario de mi existencia terrenal. Era también un registro en el mundo espiritual, donde quedan grabados nuestros actos y sentimientos. Pasé frente a la antigua tienda donde tantas veces prometí a Daniel un dulce que no pude comprar. Vi también el campo de tierra donde aprendió a andar en bicicleta. Recuerdo que aún me hería. La psicografía que nace de este momento no habla solo de lugares, sino de dolores que permanecen impregnados en cada espacio. El contacto espiritual me hacía sentir que los ambientes guardan las energías de las familias que los habitan. Mientras caminaba, percibía que las calles de mi barrio eran más que piedras y polvo. Eran páginas de un relato espiritual que se escribía incluso sin tinta. Allí estaban nuestras historias, nuestras culpas y nuestros silencios. Al mismo tiempo, también había ecos de risas, señales de esperanza y la promesa de que la vida después de la muerte es solo continuidad. Comprendí que las calles de Iztapalapa ya no me pertenecían, pero permanecían en mí como mensaje del más allá. Me recordaban que el mundo espiritual no comienza lejos de nuestras casas, sino exactamente en ellas, en los pequeños gestos y en los vínculos que dejamos inconclusos. Por eso, caminar por allí, desde otro plano, era caminar dentro de mi propia alma. Desde lo alto de ese plano sutil, fui conducido hasta el apartamento de mi hijo. Era una noche fría en la Ciudad de México, y el reloj marcaba horas pesadas de silencio. Vi a Daniel sentado a la mesa, una botella casi vacía delante de él. Sus ojos, rojos de llanto y alcohol, estaban cargados de amargura. Cada sorbo parecía un grito contenido, una acusación contra mí. Su padre fallecido. Murmuraba palabras duras, repitiendo que su vida había sido arruinada por mi ausencia y por mis errores. El contacto espiritual me hizo sentir cada frase como una espada invisible. Era como si estuviera frente a un tribunal y mi hijo fuera el juez implacable, declarándome culpable de su dolor. El peso de las culpas se volvía aún mayor al ver cómo él se alimentaba del rencor. Daniel se levantó de repente, caminó hasta la estantería y sacó una caja de fotografías antiguas. Las arrojó al suelo, y allí estaban momentos que deberían haber sido de ternura, pero que ahora le parecían heridas abiertas. Gritaba al vacío. Él nunca estuvo aquí, nunca fue un padre de verdad. Yo, espíritu, intenté tocarlo, pero solo logré abrazar el viento. La barrera del odio era más fuerte que la propia muerte. En ese instante comprendí que la psicografía que escribo no es solo testimonio mío, sino también del corazón de Daniel. Su ira acumulada es una prisión que lo mantiene alejado de la paz. La comunicación con los muertos no tiene poder para romper esa cadena, a menos que la voluntad del vivo lo permita. Mi espíritu solo podía esperar que algún día su dolor se transformara en añoranza y luego en perdón. El mundo espiritual me mostró allí que el rencor es como el fuego, calienta por un instante pero consume lentamente a quien lo alimenta. Mi hijo necesitaba descubrir que la vida después de la muerte no borra los vínculos, sino que los intensifica. Por eso el mensaje del más allá que ahora le envío es una súplica silenciosa, que no permita que el rencor sea el legado que nos une, que el perdón, y no el odio, sea el puente entre nosotros. Cuando el dolor de ver a Daniel me parecía insoportable, sentí un cambio a mi alrededor. El ambiente espiritual, antes cargado de sombras y recuerdos pesados, comenzó a llenarse de una luz suave que no venía de lámparas ni del sol.
Era un resplandor distinto, que atravesaba el alma y traía serenidad. Fue entonces cuando percibí que ya no estaba solo. 3 figuras luminosas se acercaban, con rostros serenos y presencias radiantes. No hablaron con palabras, sino con pensamientos que atravesaban mi mente como olas de paz. Me dijeron en silencio que mi sufrimiento no era un castigo, sino parte de un aprendizaje. Explicaron que la relación entre padre e hijo es sagrada y que, cuando está marcada por el dolor, se convierte en un camino de evolución para ambos. Ese fue el primer mensaje del más allá que recibí de forma clara, directa e incuestionable. Me sentí pequeño ante ellos, como un alumno frente a maestros antiguos. Entendí que Daniel no era solo mi hijo biológico, sino un espíritu que caminaba a mi lado desde muchas existencias. Nuestro lazo no nació en esta vida, ni terminará con mi muerte. Las voces del silencio que los guías transmitían me mostraron que había un vínculo kármico por comprender, y no solo por lamentar. Uno de ellos, de mirada compasiva, me mostró una escena de Daniel siendo aún niño, llorando en su habitación. Allí comprendí que la ausencia de un abrazo mío había sido tan dolorosa como cualquier golpe. Ese guía me hizo sentir, en mi propia alma, el mismo abandono que mi hijo experimentó. Era como sostener en mis manos su cicatriz. Así, comprendí que mi espíritu necesitaba asumir responsabilidades antes de pedir perdón. Al final del encuentro, los guías me dijeron que no había condena, sino lección. Me mostraron que la psicografía latinoamericana, que ahora llega como testimonio espiritual, no es fantasía, sino un recurso divino para que los vivos aprendan de la experiencia después de la muerte. Me recordaron que la culpa puede transformarse en luz si acepto el camino del amor y la humildad. Y allí, en el silencio de ese encuentro, mi corazón se abrió a la esperanza. Cuando los guías se alejaron, sentí que mi espíritu era llevado como quien pasa las páginas de un libro antiguo. Los recuerdos me arrastraron a Veracruz, donde mi infancia había florecido entre mar y pobreza. Vi las calles estrechas llenas de vendedores ambulantes. Oí nuevamente el pregón del hombre que vendía cocos fríos, y sentí el olor salado del mar que tanto me fascinaba. Todo parecía tan vivo, como si el tiempo se hubiera detenido para devolverme fragmentos olvidados. Recordé la feria colorida, con sus frutas tropicales expuestas como tesoros, y la risa de mi madre al regatear precios con los comerciantes. Pero también vi el rostro severo de mi padre, siempre distante, siempre rígido, como si no supiera demostrar amor. En ese instante, comprendí que la rigidez que impuse a Daniel no nació en mí. Fue una herencia silenciosa, transmitida de generación en generación, como una sombra inevitable. Esos recuerdos, traídos por la vida después de la muerte, no eran simples memorias, eran mensajes del más allá, revelando que la infancia moldea destinos. La psicografía que ahora escribo muestra que las heridas de un niño pueden transformarse en cadenas que aprisionan incluso en la vejez. Y yo, sin darme cuenta, había reproducido en mi hijo los dolores que un día llevé en mi propio pecho. Pero no todo era tristeza. También volví a ver los días en que corría descalzo por las playas, sintiendo la arena caliente bajo los pies y el viento fuerte despeinando mi cabello. Eran momentos de libertad, de pureza, de alegría sin culpa. Esos instantes me mostraron que dentro de mí siempre existió amor, pero que, por miedo y silencio, no supe ofrecerlo en la medida que Daniel merecía. El mundo espiritual me enseñaba, a través de esos recuerdos, que no basta con reconocer el dolor, es necesario transformarlo en enseñanza espiritual. Hoy, al mirar mi infancia en Veracruz, veo que fue el espejo y la clave de mi destino, y comprendo que, si el contacto espiritual es posible, es para que podamos reescribir nuestra historia, liberando a nuestros hijos de la repetición de los mismos errores. Poco después de las memorias de mi infancia, fui conducido a una visión inesperada. Ante mí surgió un espejo, pero no reflejaba mi semblante espiritual. Lo que vi
fue el rostro de Daniel, contorsionado por el dolor, por los rencores acumulados y por la rabia que guardaba contra mí. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían lanzar llamas invisibles que quemaban mi alma. Percibí, con una claridad cruel, que su resentimiento era también el reflejo de mis propios errores. El espejo no mostraba solo su rostro, sino escenas en movimiento, gritos que resonaban en nuestra casa, puertas golpeadas, noches en que él me esperaba y yo no regresaba. Era como si cada recuerdo fuera una herida abierta y cada herida se reflejara en el vidrio como una cicatriz viva. El relato espiritual que traigo es fruto de esa revelación. El resentimiento de un hijo es la herencia más dolorosa que un padre puede dejar. Al enfrentar esa imagen, sentí en mi pecho el mismo peso que Daniel cargaba. Su ira se convirtió en mi dolor. La vida después de la muerte no me protegió de aquello que había causado, al contrario, me hizo experimentar en mi propia esencia la amargura del abandono. Era una comunicación silenciosa, donde las voces del silencio me decían: lo que causaste, ahora debes sentirlo para comprender. Por un instante, deseé que el espejo se rompiera, liberándome de esa visión. Pero los guías a mi lado me mostraron que no era un castigo, sino una lección espiritual. El contacto espiritual no existe para alimentar culpas eternas, sino para mostrar el camino de la transformación. Solo reconociendo el dolor de Daniel podría algún día ofrecerle el verdadero mensaje del más allá, el amor que siempre le negué. Al final de la visión comprendí que el espejo del resentimiento no era un enemigo, sino un aliado. Me mostró que el perdón no nace de negar el dolor, sino de aceptar lo vivido. Esta experiencia después de la muerte reveló que el odio puede romperse cuando el amor es aceptado como nueva semilla. Y así me prometí a mí mismo que no huiría más de ese reflejo. Enfrentaría la sombra hasta que se transformara en luz. Después de contemplar el espejo del resentimiento, sentí una fuerza invisible que me arrastraba más profundo dentro de mí mismo. Entonces vi surgir la figura de mi abuelo, don Aurelio, hombre de semblante austero, cuya presencia siempre me imponía respeto y temor. Se acercó con la calma de quien conoce secretos antiguos y me reveló que nuestros dolores no nacieron en Daniel ni en mí, sino que fueron heredados como una cadena que atraviesa generaciones. Con sus ojos firmes, me mostró escenas de su propia juventud. Vi cómo trataba a mi padre con dureza, exigiendo obediencia sin espacio para el afecto. Vi también a mi padre reproduciendo el mismo patrón conmigo, vistiendo el silencio como armadura. Fue en ese ciclo de distancias y heridas que aprendí a ser rígido con Daniel, sin darme cuenta de que estaba repitiendo la misma historia. Era como si todos estuviéramos encadenados a un destino de incomprensión. El mensaje del más allá que mi abuelo transmitió era claro. Nadie se libera culpando solo al otro. El espíritu aprende que la vida después de la muerte nos muestra no solo los errores individuales, sino también las raíces colectivas que los sustentan. El relato espiritual que comparto ahora revela que el dolor de una familia no se borra en una sola generación, se prolonga hasta que alguien tenga el valor de romper la cadena. Don Aurelio colocó su mano luminosa sobre mi hombro y me dijo, sin palabras, que yo tenía la responsabilidad de interrumpir ese ciclo. La psicografía que nace de esta visión no es solo una confesión, sino un llamado al cambio. Me hizo comprender que Daniel no cargaba únicamente con mis fallas, sino también con los fardos de nuestros antepasados. Sin embargo, me correspondía a mí, ahora como espíritu consciente, iniciar el trabajo de sanación. Entonces sentí que la cadena de las generaciones no era una prisión eterna, sino una oportunidad de liberación. El contacto espiritual con mi abuelo me mostró que el perdón que buscaba de Daniel debía comenzar en mí, aceptando y transformando la herencia de dolor que recibí. Solo así podría florecer la reconciliación familiar. Y en el silencio profundo de esa revelación, prometí ser la voz que rompa el ciclo,
para que mi hijo no tenga que cargarlo más. Entre los recuerdos que me fueron mostrados, uno destacó con la fuerza de una herida nunca cicatrizada. Era una noche simple, pero que marcó el destino entre mi hijo y yo. Daniel tenía 10 años y me esperaba ansioso en el patio con su bicicleta usada, soñando con un paseo que yo le había prometido. Solo quería un momento conmigo, el gesto sencillo de un padre junto a su hijo. Llegué tarde, cansado y con la mente llena de deudas. La bicicleta estaba rota, la cadena caída, y Daniel me miraba con ojos llenos de esperanza. Bastaba un pequeño esfuerzo de mi parte para arreglarla, pero en vez de eso, descargué en él mi frustración. Le dije palabras duras, lo mandé a dormir, y dejé que esa noche terminara con lágrimas en sus ojos. En el mundo espiritual, comprendí que no fue solo una escena cotidiana, sino un punto de quiebre. El mensaje del más allá que recibo ahora es que son los pequeños gestos los que moldean los grandes sentimientos. El relato espiritual que escribo muestra que Daniel no lloraba por la bicicleta, sino por el amor negado. El silencio de aquella noche se transformó en rencor que creció como sombra en su alma. Sentí su dolor como si fuera mío. La psicografía latinoamericana que aquí registro no es invención, sino confesión. Fallé en comprender que la relación entre padre e hijo se construye en el detalle, en el abrazo, en el tiempo compartido. Y por no haber valorado eso, la bicicleta rota se convirtió en símbolo de nuestro vínculo quebrado. Ahora, después de la muerte, entiendo que aquella noche no fue solo un recuerdo perdido, sino una lección eterna. La experiencia tras la muerte me mostró que el amor es como esa cadena de bicicleta. Necesita cuidado, limpieza y ajuste, o termina por romperse en el momento que más se necesita. Y mi hijo, al recordar esa noche, no recuerda solo un juguete roto, sino a un padre ausente. Entre tantas visiones que me fueron reveladas, una presencia surgía siempre en mi corazón. Mariana, mi esposa, compañera de luchas y testigo silencioso de mis errores. La vi de nuevo, joven, con sus ojos llenos de esperanza, creyendo que juntos construiríamos un hogar de amor. Pero con el tiempo su voz se fue apagando ante las discusiones, y su sonrisa se fue borrando poco a poco. Su silencio se convirtió en un grito que nunca quise escuchar. Recuerdo las noches en que se acostaba a mi lado sin decir palabra. Pensaba que era solo cansancio, pero en realidad era resignación. Mariana cargaba sola el peso de ser madre y también el de ser puente entre Daniel y yo. ¿Cuántas veces intentó mostrarme que nuestro hijo necesitaba más cariño que disciplina? ¿Cuántas veces ahogó su propio deseo de paz para soportar la tormenta que yo traía a casa? En el mundo espiritual veo que su enfermedad no nació solo del cuerpo, sino de las lágrimas contenidas, de las palabras guardadas, del amor no correspondido. La psicografía que escribo es testimonio de que el silencio puede enfermar tanto como el grito. Mariana se desgastó intentando mantenernos unidos, pero terminó consumiendo su propia vitalidad. Su mirada cansada fue el reflejo del dolor que yo mismo sembré. Hoy entiendo que ella fue el lazo más fuerte de nuestra familia. Incluso debilitada, aún encendía velas ante el altar, orando por mí y por Daniel. Sus plegarias eran mensajes del más allá anticipados, pidiendo a Dios que nos perdonara y nos diera una oportunidad de reconciliación. El contacto espiritual que ahora tengo me hace escuchar nuevamente esas oraciones como melodías de compasión. El silencio de Mariana no fue abandono, sino sacrificio. Fue su forma de cargar la cruz que yo le entregué sin darme cuenta. Ahora, en el mundo espiritual, veo que ese silencio es también enseñanza. A veces, la ausencia de palabras dice más que 1000 discursos, y el mayor dolor que cargo es saber que solo comprendí su voz cuando ya no podía oírla en vida. Después de repasar el silencio de Mariana y sentir el dolor de Daniel, comprendí que no caminaba libre en el mundo espiritual. Estaba encadenado en una celda invisible, construida no por barrotes de hierro, sino por las culpas que cargaba.
Con cada recuerdo de mis errores, las paredes de esa prisión se cerraban más y me sentía ahogado en mi propia sombra. Era como si el más allá me dijera: nada se borra mientras no se transforma. Creía que la muerte traería liberación, pero descubrí que solo revela con claridad aquello que escondimos en vida. Las culpas que ignoré en la tierra ahora se presentaban ante mí como compañeras constantes. Cada mirada triste de Daniel, cada lágrima de Mariana, cada promesa rota surgía como testimonio espiritual grabado en mi alma. No había forma de huir. Yo era mi propio carcelero. Los guías me mostraron que la culpa, si no se comprende, se convierte en una cadena pesada que aprisiona tanto al espíritu como a los vivos que lo recuerdan. Mi hijo seguía prisionero de su ira y yo de mi remordimiento. Era como si estuviéramos encerrados en la misma prisión, cada uno en su celda, separados por una pared hecha de dolor y silencio. La comunicación con los muertos, en este punto, solo existe para mostrar que las cadenas pueden romperse con el perdón. Comprendí que no había ángeles con llaves mágicas para liberarme. El mensaje del más allá era claro: la llave estaba en mí. Necesitaba reconocer, aceptar y ofrecer al Creador mis culpas para que fueran transformadas en luz. Esta psicografía latinoamericana, escrita con mi dolor, es también testimonio de que la vida después de la muerte no es descanso inmediato, sino una escuela donde aprendemos a liberarnos del peso que nosotros mismos creamos. Así entendí que la culpa es prisión, pero también maestra. Cada recuerdo doloroso es una lección que me invita a cambiar. Y aunque no pueda volver a aquella noche de la bicicleta rota, ni a las discusiones con Mariana, puedo ahora usar mi silencio para enviarle a Daniel un mensaje de amor. Porque solo cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, podemos, al fin, enseñar a otros que el perdón es camino de liberación. En una noche de profundo silencio, fui conducido hasta la habitación de Daniel. Allí, en un rincón de la sala, vi un pequeño altar improvisado. Sobre él descansaba mi fotografía, ya amarillenta por el tiempo, rodeada de velas encendidas. La llama titilaba, lanzando sombras en las paredes, y cada sombra parecía cargar los ecos de nuestras discusiones. Aquel altar no era un homenaje, sino un tribunal. Mi hijo hablaba conmigo, pero sus palabras eran de reproche. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, encendió una vela, y con voz entrecortada dijo: ¿Por qué nunca estuviste a mi lado? ¿Por qué me dejaste cargar con todo solo? Sus palabras atravesaron el espacio y tocaron mi alma como flechas ardientes. Comprendí que aquellas velas no solo iluminaban la sala, sino que también revelaban la oscuridad del corazón de un hijo marcado por la ausencia de su padre fallecido. Quise responder, decir que la vida después de la muerte me había transformado, que ahora comprendía el peso de las culpas, pero mi voz no alcanzaba sus oídos. Solo el silencio del más allá servía de puente, y ese silencio hablaba más que todos mis intentos de explicación. Era una comunicación con los muertos hecha de energía, donde cada llama parecía ser una psicografía viva, escrita en la luz y el aire. Mientras observaba, comprendí que las lágrimas de Daniel eran también oraciones escondidas. Aunque llenas de rencor, llegaban al mundo espiritual como súplicas, como gritos que buscaban alivio. El mensaje del más allá que recibí en ese instante fue claro. Incluso la rabia de un hijo puede convertirse en plegaria ante Dios. La llama de las velas era testimonio espiritual de que el vínculo entre nosotros no se había roto. En el calor suave de aquellas llamas, entendí que mi hijo aún me buscaba, incluso cuando decía rechazarme. El altar con velas era la prueba de que nuestra relación no había terminado con la muerte, sino que seguía viva, pidiendo reconciliación. Y así comprendí que mi deber como espíritu era transformar aquel tribunal en templo y aquel dolor en enseñanza espiritual, porque cada vela encendida por Daniel era también una oportunidad de sanación para ambos.
Mientras contemplaba las velas temblorosas frente a mi fotografía, sentí que una presencia distinta se acercaba. No era la ternura de mi madre ni la severidad de mi abuelo. Era la luz serena de un guía espiritual, cuya esencia irradiaba sabiduría y compasión. No usó palabras humanas, su voz era pensamiento, y su pensamiento era verdad. Con un gesto suave me mostró que el dolor de Daniel no era solo una herida causada por mí, sino también reflejo de lo que él aún no sabía perdonarse a sí mismo. La revelación fue clara como un espejo sin manchas. Mi hijo no me odiaba solo por mis ausencias, sino también porque, en lo más profundo, no aceptaba sus propias debilidades. Al culparme, encontraba alivio para no enfrentar sus propios dolores. Ese mensaje del más allá me hizo comprender que, así como yo cargaba culpas, Daniel cargaba fardos invisibles. Nuestro vínculo era como dos cadenas entrelazadas, ambas necesitadas de liberación. El guía se acercó más y tocó mi frente. En ese toque vi destellos del futuro, momentos en los que Daniel, tomado por la amargura, repetiría los mismos errores que yo cometí. El Espíritu me mostró que el perdón no era solo reconciliación familiar, sino protección contra la repetición del dolor generación tras generación. Fue una enseñanza espiritual que marcó mi alma. Nadie sana al otro sin antes sanar a sí mismo. Luego, el guía me envolvió en una sensación de paz tan profunda que sentí mis culpas disolverse, aunque fuera por instantes. Sus voces del silencio susurraron en mi conciencia: no temas al dolor, transfórmalo en mensaje. Así comprendí que mi misión en ese plano era seguir comunicando, a través de la psicografía, aquello que la carne no me permitió decir. La vida después de la muerte me ofrecía la oportunidad de reescribir mi legado. Cuando la visión terminó, el guía desapareció como brisa que se despide al amanecer. Sin embargo, su revelación quedó grabada en mí como llama eterna. Comprendí que la experiencia después de la muerte no me fue dada para alimentar el remordimiento, sino para transformar mi culpa en lección. La revelación del guía fue una promesa. Si aceptaba mi papel, podría enviarle a Daniel no solo recuerdos, sino un mensaje de un espíritu que aprendió, por fin, a amar. Esa noche, mientras observaba de lejos la angustia de mi hijo, noté que el sueño finalmente lo vencía. Sus ojos se cerraron, pero su alma se abrió y pude entrar en el territorio frágil de los sueños. Allí no había paredes ni resistencias, solo el lenguaje silencioso del espíritu. Fue en ese espacio donde logré acercarme a Daniel sin las murallas de su rabia. Él me vio de pie, frente a sí, como si aún estuviera vivo. Su primer impulso fue gritar, acusarme, lanzarme todas las culpas que siempre había cargado. Sin embargo, en el sueño, sus palabras resonaban como truenos, pero no herían. Yo solo lo escuchaba, sintiendo que ese era el momento en que su alma se desahogaba por fin, confesando lo que nunca se atrevió a decir despierto. Me acerqué despacio, intentando tocar su mano. Por un instante, Daniel se estremeció y permitió el contacto. Fue entonces cuando susurré a su corazón que la vida después de la muerte no borra los vínculos, sino que nos llama a comprenderlos. Le dije que el rencor no era respuesta y que el perdón no era signo de debilidad, sino de liberación. Ese mensaje del más allá quedó grabado en él como una marca sutil. Pero al despertar, Daniel rechazó lo vivido. Se sentó en la cama, se pasó las manos por el rostro y murmuró: «Solo fue una pesadilla». Así, volvió a cerrar las puertas de su conciencia. La psicografía que ahora escribo es testimonio de ese encuentro que él intentó negar. El sueño inquieto fue una experiencia espiritual real, pero su mente endurecida se negó a aceptarla. Entonces comprendí que los sueños son ventanas a través de las cuales ocurre el contacto espiritual. Incluso cuando los vivos los rechazan, la semilla del mensaje permanece. Y aunque Daniel despertó con la sensación de pesadilla, sé que en su alma la enseñanza espiritual ya comenzó a germinar, porque nadie sueña en vano cuando el Espíritu del Padre viene al encuentro del Hijo.
Después del sueño inquieto de Daniel, sentí que mi presencia a su lado era cada vez más limitada por la barrera de su resistencia. Fue entonces que, en el mundo espiritual, oí una voz que reconocí de inmediato. Era la de mi madre, doña Mercedes. Suave pero firme, su oración se elevaba como llama que no se apaga. Ella intercedía por mí y por mi hijo ante el Creador, pidiendo que nuestras cadenas de dolor fueran rotas por la luz del perdón. Sus palabras no eran hechas de sonido, sino de vibración. Cada frase era un rayo de energía que atravesaba dimensiones, alcanzando tanto mi espíritu como el corazón de Daniel. Aquel testimonio espiritual me mostró que la vida después de la muerte no interrumpe el poder de las oraciones. Por el contrario, una plegaria hecha con amor tiene la fuerza de mover cielos y tocar almas endurecidas. Vi a Daniel en su habitación sentarse de repente. No sabía explicar por qué, pero sintió un alivio repentino, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Era la oración de su abuela, que llegaba hasta él como un abrazo invisible. Aún sin percibirlo, mi hijo estaba siendo envuelto por un contacto espiritual que abría grietas en su muralla de rencor. En ese instante, comprendí que las oraciones de Mariana, mi esposa, y de mi madre, habían sido el hilo que nunca dejó que nuestra familia se perdiera del todo. Sus velas encendidas, sus lágrimas ocultas y sus súplicas silenciosas se transformaron en mensajes del más allá que nos mantuvieron unidos, incluso más allá de la muerte. La psicografía que dejo ahora es también un homenaje a esas mujeres que supieron orar cuando yo solo sabía callar. La fuerza de una oración me enseñó que el perdón no se conquista por imposición, sino por la súplica humilde al divino. El contacto espiritual que vivimos a través de las oraciones es la mayor prueba de que no estamos solos. Y en ese momento, junto a mi madre, comprendí que nuestra reconciliación familiar ya había comenzado, no por mis fuerzas, sino por la intercesión del amor verdadero. Fui llevado entonces al lugar donde reposaba mi cuerpo. El cementerio de Dolores, vasto y silencioso, se extendía ante mí como un mar de piedras y cruces. Caminé entre tumbas cubiertas de flores marchitas, cada una cargada de historias de familias que, como la mía, lloraron y se despidieron. Al acercarme a mi propia sepultura, sentí un escalofrío que no venía del frío de la noche, sino del recuerdo de todo lo que dejé inconcluso. Mi tumba estaba marcada por un retrato en blanco y negro, rodeado de coronas ya secas. Los pétalos caídos parecían lágrimas olvidadas sobre la tierra. Sentí que ese espacio, que muchos creen morada de huesos, era también punto de encuentro entre mundos. Cada vela encendida, cada oración murmurada allí se convertía en mensaje del más allá, atravesando el velo invisible que separa vivos y muertos. De repente, un rayo de luz rompió las nubes y descendió suavemente sobre mi sepultura. No era una luz común, era una claridad espiritual, tan pura que disolvía la sombra en mi corazón. Comprendí que no estaba allí para sufrir, sino para aprender. Aquel haz era respuesta divina a las oraciones de Mariana y de mi madre, señal de que la vida después de la muerte no es abandono, sino amparo. Mientras contemplaba esa luz, sentí la presencia de otros espíritus alrededor, también visitando sus propias memorias. Era como si todo el cementerio fuera un gran libro y cada tumba una página escrita en lágrimas y esperanzas. El contacto espiritual me hizo comprender que incluso los lugares de silencio guardan voces que claman por reconciliación familiar. El rayo de luz en el cementerio de Dolores me mostró que el mundo espiritual no está lejos de los vivos. Se mezcla con cada flor dejada, cada oración susurrada, cada recuerdo evocado. Y esa noche, frente a mi sepultura, comprendí que mi testimonio espiritual no era solo para Daniel, sino para todos los que creen que la muerte es el final. Porque la muerte, en verdad, es solo el inicio de una enseñanza espiritual que ilumina hasta la más oscura de las tumbas. Entre todos los recuerdos que regresaron a mí, ninguno me hirió tanto como la ausencia de un gesto simple.
El abrazo. Durante la vida, permití que el peso de las deudas, las preocupaciones y la rigidez de mi carácter me impidieran ofrecerle a Daniel el afecto que más deseaba. Creía que sustento y disciplina eran suficientes, pero nunca entendí que la ternura de un abrazo podía salvar su alma de tantas heridas invisibles. Recuerdo momentos en los que se acercaba tímidamente, como quien busca un refugio silencioso, y yo, distraído o impaciente, me apartaba. Esos instantes quedaron grabados en su corazón como rechazo. Y ahora, en el mundo espiritual, veo cómo cada ausencia se transformó en dolor. El relato espiritual que traigo no habla de grandes tragedias, sino de pequeñas negligencias que se convierten en abismos. Al contemplar esta verdad, sentí como si el Creador me colocara frente a una lección clara. El abrazo que negamos en vida se transforma en prisión para el espíritu. La vida después de la muerte me hizo experimentar el vacío que dejé en el corazón de mi hijo. Ese vacío se convirtió en muro entre nosotros, donde él escribe su rabia y donde yo deposito mis culpas. En el silencio del más allá, comprendí que el abrazo es más que un gesto físico, es comunicación espiritual, es mensaje del más allá que llega al corazón sin necesidad de palabras. Si hubiera entendido eso en vida, quizás Daniel no habría crecido tan distante. Esta psicografía es también un testimonio para quienes aún tienen tiempo. Nunca pospongan un abrazo, pues puede ser el puente que salve una relación. Ahora, como espíritu, le pido a Dios que ese abrazo que nunca di pueda realizarse de otra forma. En el sueño, en la oración, en el consuelo invisible que alcanza el alma. Y ruego para que, un día, mi hijo sienta esa presencia como un toque de luz. Porque el abrazo negado en vida puede, con la gracia divina, transformarse en abrazo eterno en la vida espiritual. Después de confrontar la ausencia del abrazo, comprendí que no podía esperar que Daniel me perdonara sin antes aprender a perdonarme a mí mismo. La culpa, como cadena pesada, me ataba y me cegaba, pero comprendí que el perdón es la llave que abre las puertas del alma. El mundo espiritual me enseñó que la verdadera reconciliación familiar solo comienza cuando reconocemos nuestras fallas y aceptamos la compasión divina. Me senté en espíritu ante mi propia conciencia. Vi desfilar cada error, cada palabra áspera, cada silencio que hirió. No podía borrar el pasado, pero sí transformarlo en enseñanza espiritual. Entonces, con humildad, elevé mi pensamiento al Creador y dije: acepto mis fallas, me perdono por haber sido débil. Entrego a ti, Señor, mis culpas, para que de ellas nazca luz. En ese instante, sentí como si una brisa suave atravesara mi ser, disolviendo parte de la oscuridad que me envolvía. Era como si voces del silencio susurraran: ahora comienza la liberación. Comprendí que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una fuerza de sanación que atraviesa dimensiones. Mi mensaje del más allá es simple y profundo. Quien no se perdona, jamás encontrará la paz, ni en la tierra, ni tras la muerte. Comprendí también que al perdonarme, estaba abriendo el camino para que Daniel pudiera, un día, hacer lo mismo. El contacto espiritual no existe para forzar sentimientos, sino para sembrar posibilidades. Mi psicografía no es súplica vacía, sino prueba de que la vida después de la muerte nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Así, aprendí que el perdón comienza en mí, y al aprender a amar mi propia alma con sus fallas, estoy preparado para enviarle a Daniel no el peso de la culpa, sino la ligereza de la esperanza, porque sin ese primer paso, toda reconciliación sería solo ilusión. El verdadero amor nace cuando el espíritu aprende a perdonarse para poder perdonar. Después de aprender que el perdón debía nacer primero en mí, fui conducido a un lugar especial, la Basílica de Guadalupe. Allí, entre las paredes llenas de fe y las oraciones que resonaban como ríos de esperanza, encontré a Daniel. Estaba arrodillado, pero no oraba. Parecía perdido en sus pensamientos, como quien busca algo y no sabe qué. Fue en ese instante cuando comprendí.
Era el momento de enviarle un mensaje desde el más allá. Una brisa suave entró por la puerta lateral de la basílica. No era un viento común, sino un soplo espiritual. Dejé que mis palabras se mezclaran con ese viento, y murmuré a su corazón: «Hijo, nunca dejé de estar a tu lado. La rabia no tiene que ser el lazo que nos une. Elige el perdón, y hallarás la paz que tanto buscas». Vi sus hombros estremecerse, como si algo invisible hubiera tocado su piel. Daniel miró a su alrededor, confundido. Su mente no comprendía, pero su alma lo presentía. Por un instante cerró los ojos y respiró hondo. La comunicación con los muertos no se da en voces estruendosas, sino en señales sutiles que el corazón reconoce. Aquel soplo fue la primera grieta abierta en el muro que él había erigido contra mí. La psicografía que ahora escribo es testimonio de ese encuentro silencioso. Las voces del silencio me enseñaron que, muchas veces, Dios habla a través de la naturaleza: una brisa, una vela que se apaga, un pájaro que se posa en la ventana. Todo puede ser mensaje espiritual para quien sabe escuchar. Y aquella tarde, el viento que acarició el rostro de Daniel no llevaba solo mi amor, sino también el perdón que yo había empezado a cultivar dentro de mí. Cuando se levantó y salió de la basílica, vi que aún no estaba listo para aceptar el contacto espiritual. Pero también vi que algo en él había cambiado, tal vez demasiado pequeño para ser notado, pero lo suficientemente grande como para iniciar una transformación. Porque un mensaje de un espíritu, aunque susurrado por el viento, nunca se pierde. Se aloja en el corazón y espera el momento justo para florecer. Una noche, cuando Daniel, agotado por sus propias luchas, se quedó dormido en silencio, encontré una brecha abierta en su alma. A diferencia de otras veces, lo que se formó no fue un sueño confuso, sino uno lúcido, donde su conciencia caminaba entre lo real y lo espiritual. Allí, sin barreras, pude acercarme a mi hijo como nunca antes, sin máscaras, sin culpas escondidas. Me vio de pie ante él, y esta vez no me rechazó de inmediato. Su mirada era firme, mezcla de desconfianza y deseo de comprender. «¿De verdad eres tú?», preguntó, y su voz parecía temblar entre la rabia y la esperanza. Le respondí, no con palabras humanas, sino con el soplo de la verdad. «Sí, hijo, estoy aquí no para defenderme, sino para escucharte». En ese espacio sagrado se desahogó por completo las noches de abandono, las promesas rotas, el dolor de crecer sin el abrazo que tanto pidió. Yo lo escuché en silencio, y cada palabra suya se grababa en mi espíritu como fuego purificador. Cuando terminó, me acerqué y le dije: «Sé que fallé, y no puedo volver atrás, pero también sé que la vida después de la muerte me dio la oportunidad de pedir lo que nunca pedí: tu perdón». Daniel lloró, y entre lágrimas permitió que lo abrazara. Fue el abrazo que le negué en vida, pero que finalmente se concretó en el mundo espiritual. No estaba hecho de carne, sino de energía, de luz, de amor que trasciende las fronteras. En ese instante comprendí que el contacto espiritual no es solo un mensaje del más allá, sino también sanación, cuando dos almas deciden encontrarse en la verdad. Cuando despertó, aún había lágrimas en sus ojos, pero también un brillo diferente. Tal vez su mente intentara convencerlo de que solo había sido un sueño. Sin embargo, su alma sabía, había sido un encuentro real. Y esta psicografía es prueba de que en el silencio del sueño, la reconciliación puede nacer donde la vida no lo permitió. En el silencio del más allá, comprendí que la reconciliación no ocurre de forma ruidosa, sino como el agua que corre mansa y constante hasta transformar la piedra. Después del encuentro en sueño lúcido, percibí que Daniel ya no llevaba la misma furia en su pecho. Aún guardaba dolores, pero en ellos había ahora espacio para la esperanza. Y ese espacio, por pequeño que fuera, era suficiente para que la luz comenzara a florecer. Le envié pensamientos de paz, y como respuesta, sentí que sus lágrimas ya no eran solo de rabia, sino de liberación. Era como si cada gota lavara heridas antiguas,
abriendo camino hacia un perdón que algún día llegaría, aunque lentamente. Así entendí que la vida después de la muerte no es solo continuidad, es oportunidad de reescribir destinos, incluso cuando las palabras jamás fueron pronunciadas en vida. Mi mensaje del más allá, dejado en esta psicografía, no es de perfección, sino de reconocimiento. Fui un padre fallecido lleno de fallas, y mi hijo fue un hombre herido por mis ausencias. Sin embargo, descubrí que la reconciliación familiar nace cuando aceptamos que el amor es más grande que el error. Esa fue la lección que Dios me confió para transmitir. Las voces del silencio susurraron en mi alma que no se trata de borrar el pasado, sino de transformarlo en enseñanza espiritual. Hoy sé que el contacto espiritual no es para probar que aún existo, sino para mostrar que la muerte no tiene poder sobre el amor, y que, cuando un corazón decide perdonar, el lazo entre padre e hijo se vuelve eterno. Así, en el silencio profundo que ahora me envuelve, dejo mi testimonio espiritual. Daniel, te amé, aunque de forma imperfecta, y sigo amándote más allá de la muerte. Que este relato sea el puente entre nosotros, para que un día el abrazo que te negué en vida se convierta en espíritu, en el abrazo eterno que nos reconciliará para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu alma reconoció la verdad de estas palabras. Tal vez recordaste a un padre, a una madre, a un hijo o a alguien que partió dejando heridas abiertas. Este relato espiritual no es solo la historia de un padre fallecido y de un hijo lleno de resentimientos. Es también un espejo para cada uno de nosotros, mostrando que el amor necesita ser expresado en vida y que el perdón no puede esperar. ¿Cuántas veces dejaste de abrazar a alguien esperando el momento adecuado? ¿Cuántas promesas se rompieron por el silencio, el orgullo o la prisa? El mensaje del más allá que hoy te entrego es claro. El tiempo es breve y solo el amor permanece. No esperes que la reconciliación venga del otro lado. Comienza tú ahora, donde estás, con quien amas. Comparte este video con alguien que necesite oír esta psicografía. Dale me gusta y suscríbete para que más personas reciban enseñanzas espirituales como esta. Y si aún estás conmigo en este momento, comenta abajo escribiendo «El perdón libera». Tu interacción no es solo un gesto virtual, es parte de esta cadena de luz que creamos juntos. Recuerda, la vida después de la muerte no rompe vínculos, solo los transforma. La reconciliación familiar, aunque tardía, es posible cuando abrimos el corazón al contacto espiritual. Que este testimonio sirva de alerta, pero también de esperanza, para que nunca dejes un abrazo o una palabra de amor para después. Y antes de irte, te hago una invitación. Mira también el próximo video, donde otro relato espiritual revelará verdades ocultas del mundo espiritual. Permite que cada mensaje de un espíritu sea para ti no solo una curiosidad, sino una oportunidad de cambio, porque al final, todos nosotros, vivos o muertos, buscamos lo mismo: amar y ser amados.